Ya chicos, buenas tardes a todos los que están conectados. Ya estamos comenzando la clase del día de hoy que tiene que ver con la unidad de geometría, que es la que estamos revisando. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Un resumen de los 10 teoremas que tenemos sobre circunferencia. Y la idea es que después ustedes van a resolver una actividad en donde básicamente tienen que resolver 10 ejercicios. El jueves los vamos a revisar para que posteriormente tengamos una nueva evaluación sobre, obviamente, todos los teoremas. La evaluación va a ser el martes 27, por si acaso, está avisado ahí en Classroom para que lo revisen. Y obviamente consiste en todos los teoremas y es bastante similar a la actividad que vamos a realizar. Así que eso, para que tomen nota y recuperen todos los teoremas que tenían anotados, para que los tengan ahí como siempre a mano, sobre todo a la hora de estar resolviendo esta evaluación. Ese es como un poco el objetivo de esto. Así que comenzamos este recuento como repaso de todos los teoremas que hemos visto. Ojalá ahí estén como atentos y ojalá recuerden parte de los teoremas. El objetivo es aplicar los diferentes teoremas de la circunferencia. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a comenzar con las primeras láminas que nosotros teníamos para recordar un poco los teoremas. El primer teorema decía que si un ángulo del centro y un ángulo inscrito en una circunferencia se obtienen del mismo arco, el ángulo del centro mide el doble que el ángulo inscrito. Ese es el primer teorema y el más básico de todos. Y nosotros teníamos lo siguiente, que si suponemos que ese ángulo es alfa, o sea, disculpe, le puse beta, y supongamos que acá es alfa, tampoco lo mismo. ¿Cuál es la relación que se establece entre alfa y beta según este teorema? ¿Cuál era la relación que estaba detrás de esto? Que beta era el doble de alfa. Exacto. En este caso, y dadas las letras que están, que beta es igual al doble de alfa. Siempre se establece esa relación entre qué cosa, entre un ángulo central y un ángulo inscrito. Hay que recordar el concepto de ángulo central, que es aquel ángulo que se forma con dos puntos en esta circunferencia y el vértice va en el centro de la circunferencia. Ahí estoy hablando de un ángulo central. Siempre el vértice debe estar en el centro de la circunferencia. Y por otra parte, el ángulo inscrito es este mismo ángulo, solo que el vértice está en otra parte de la circunferencia, tal como se muestra acá en el lado alfa. Entonces, siempre que se cumplan estas condiciones, y ojo acá, siempre que subtiendan el mismo arco. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que nazcan o se produzcan o su apertura esté relacionada con el mismo arco. Aquí si se dan cuenta, este arco me describe a ambos ángulos, es decir, es tanto la apertura del ángulo central como la del ángulo inscrito. Entonces, siempre que eso ocurra, se va a cumplir esta relación. Es decir, que el ángulo central va a ser el doble del ángulo inscrito. O bien, uno lo puede ver como que el ángulo inscrito va a ser la mitad del ángulo central formado. Esa era la más básica de todas las relaciones que nosotros observamos. El segundo teorema que nosotros trabajamos decía lo siguiente, que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Siempre, este es otro también de los teoremas que estuvimos revisando, y aquí yo puedo trazar cualquier tipo de ángulo inscrito que se me ocurra, siempre y cuando esté semi-inscrito en la semicircunferencia. Por ejemplo, yo podría dibujar acá con este punto, este triángulo, ¿sí? Suponiendo que está súper bien dibujado, y esto también está garantizado que vale 90 grados. ¿Por qué? Porque recuerden que este ángulo que es inscrito depende o es la mitad del arco que subtiende este ángulo. Y como este ángulo que está acá en amarillo, o sea, disculpen, este arco que está acá en amarillo tiene una medida angular de 180 grados porque es la mitad de la circunferencia, claramente este ángulo que está acá, que es inscrito y que nace a partir de esta semicircunferencia, va a medir la mitad, por eso mide 90. Básicamente es la aplicación de este teorema, ¿sí? Recuerden que acá, si es que nosotros le ponemos un poco de números a este tema anterior, si yo sé que esta apertura que está acá, por ejemplo, mide 60 grados, yo sé que
esto vale 30 grados por ser un ángulo inscrito. Recuerden que es la mitad. Pero ¿cómo es la mitad? Porque recuerden que es la mitad del ángulo central y el ángulo central mide lo mismo que esta medida angular. Es decir, que esto también vale 60. ¿Sí? Entonces siempre se produce eso. Acá es la aplicación de eso. Si esto vale 180 y me ayuda a formar este ángulo inscrito que está acá, claramente eso va a ser la mitad. Entonces siempre que yo mi circunferencia voy a estar tomando la mitad, va a ser 180 y por eso siempre se va a cumplir que va a medir 90 grados. Ese es el teorema número 2. El 3, ¿qué es lo que nos decían? Que ángulos inscritos que subtienden arcos iguales son congruentes entre sí. ¿A qué se refiere ese concepto congruentes? Son iguales, ¿sí? Y claramente aquí podemos ver que tanto beta como beta prima miden lo mismo. ¿Por qué nuevamente? Porque nacen del mismo arco. Acá estoy tratando de dibujar justo sobre el arco. Si se dan cuenta, este arco me forma este ángulo que está ahí, y ese mismo arco me forma este que está acá. Por lo tanto, si nacen a partir del mismo arco, claramente van a ser o van a tener la misma medida. Por eso se dice que son congruentes. Esto también tiene que estar ahí como súper claro. Siguiente. El teorema número 4 decía que en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia sus ángulos opuestos son suplementarios. ¿Qué significaba el concepto de ser suplementarios? Que medían 180 grados. Es decir, que si yo ese lo sumo con ese que está ahí, tienen que medir 180 grados. Si yo sumo ese que está ahí con ese que está ahí, también deben sumar 180 grados. Y es fácil de ver eso porque si es que yo aquí, por ejemplo, trazo y en su momento se demostró todo este tipo de cosas, por si acaso, aquí solo estamos haciendo un mega resumen rápido. Si yo trazo aquí una línea, me doy cuenta que este ángulo está relacionado con esta parte de la circunferencia que voy a pintar ahora. Está relacionado con este arco. ¿Sí? Este arco le da la apertura a ese ángulo. En cambio, el otro ángulo, lo voy a hacer con otro color, acá, este otro ángulo está relacionado con la otra parte de la circunferencia. ¿Sí? Está relacionada con esta parte de la circunferencia. Entonces, claramente, ambos ángulos están relacionados con la totalidad de la circunferencia. Y como son ángulos inscritos, claramente la suma me tiene que dar la mitad de los 360, que son los 180, y por eso es que la suma de ambos se dice que son suplementarios, es decir, que miden 180 grados. ¿Sí? Así que ese es el teorema 4 que nosotros estuvimos revisando. Teorema 5, ¿qué decía? Si un ángulo del centro y un ángulo semi-inscrito en una circunferencia subtienden el mismo arco, el ángulo del centro mide el doble que el ángulo semi-inscrito. O sea, ocurre lo mismo que con el ángulo inscrito. Existe esta idea de que el ángulo central siempre es el doble de tanto el ángulo inscrito como el ángulo semi-inscrito. ¿Y a qué llamamos un ángulo semi-inscrito? Si se dan cuenta acá en el dibujo, lo que se ve es que es un ángulo en donde uno de los lados que forma el ángulo está fuera de la circunferencia. ¿Sí? Este ángulo está formado por esto, esa parte que está ahí, que pertenece, es una cuerda de la circunferencia, y por este punto que está, y por este lado que está acá, que si se dan cuenta está fuera de la circunferencia. Entonces, si yo me encuentro con un caso en donde tengo tanto un ángulo central como un ángulo semi-inscrito, se cumple esta misma relación. ¿Con respecto a qué arco? Con el arco que está encerrando el ángulo semi-inscrito. O sea, aquí yo estoy hablando de este arco. Notan cómo el arco está dentro del ángulo semi-inscrito y además este arco es el que me ayuda a formar el ángulo central. Entonces, esa es la relación que se produce entre este ángulo central y un ángulo semi-inscrito. Siempre es el doble el ángulo central que este semi-inscrito, y al igual que ocurría con el tema del ángulo inscrito. Eso se cumplía siempre. Teorema 6. ¿Qué nos decía este teorema 6? Dice, la medida del ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos que subtienden sus lados y la prolongación de ellos. En palabras sencillas, ¿cómo quedaba este teorema? ¿Cuánto vale alfa?
Me dicen que es una semisuma. O sea, es sumar arcos y dividirlos por 2. ¿Y qué arcos sumo? El BA con el DC. Ya, perfecto. El BA más, o sea, vendría siendo este de acá, más ¿qué arco? El BD. ¿No? ¿Ese? ¿Sí? No. Entonces El el DC. DC. ¿El cuál? El DC. El DC, exacto. Son los lados que donde está, que me ayudan, en el fondo que le dan la apertura a ambas cuerdas que están ahí. Es decir, son estos dos. Entonces BA y más CD. Si yo sumo las medidas angulares de cada uno de esos arcos y lo divido por 2, voy a obtener cuánto vale la medida del ángulo que está formado acá. Y esto también se demostró en su momento, y aquí uno puede formar como unos triángulos y se da cuenta que puede llegar a esta conclusión que está acá. Pero esto es lo importante, este es el famoso teorema 6 que estamos revisando. El siguiente teorema, que es el 7, dice, la medida del ángulo exterior es igual a la mitad de la diferencia de los arcos que subtienden los lados del ángulo. Nuevamente, aquí alfa va a ser igual a una semidiferencia, es decir, va a ser una resta, pero ¿de qué arcos? ¿Cuáles son los arcos involucrados acá? DA y CB. Exacto. Este arco menos este arco que está acá. Recuerden, siempre el mayor, que en este caso va a ser el DA, menos el BC. Sí, y yo con eso puedo obtener el ángulo que se forma, siempre y cuando me encuentre con esta figura. Así que este vendría siendo el teorema número 7 que nosotros revisamos. Insisto en que esto se demostró en su momento con triángulos y uno puede llegar a la conclusión de que esta relación es correcta. 8. Esto ya pasa a lo último que vimos ya en la última clase, el famoso teorema de las cuerdas, que ¿qué me indicaba este teorema? Que si dos cuerdas se intersecan en un punto interior de una circunferencia, los productos de los segmentos determinados entre ellas son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que acá si yo multiplico el segmento, y ojo que acá ya estamos relacionándonos con las medidas de los lados, no con los ángulos, ¿sí? Todos los anteriores teoremas tenían que ver con ángulos que se producían entre los distintos elementos de la circunferencia, ya sean cuerdas, tangentes o secantes. Ahora, este teorema 8, 9 y 10 tienen que ver con las relaciones métricas, es decir, con las medidas de estos segmentos, de estas cuerdas. Y para este caso en particular, nosotros sabíamos que cuál era el teorema que se formaba acá. ¿Cómo? ¿Cuál es el teorema que salía de acá? ¿Cuál es el teorema de las cuerdas? Con las letras que están acá. DE por EB es igual a AE por S. Ya, de E por EB, perfecto, es igual a AE por S. Es decir, que las multiplicaciones de los segmentos de cada una de las respectivas cuerdas son iguales entre sí. Ese segmento de cuerda con ese segmento de cuerda es igual a la multiplicación de ese segmento por ese segmento. Siempre se cumple este teorema. Y este es el famoso teorema de las cuerdas, que debe estar clarito. 9. Teorema de las secantes. Dice, en toda circunferencia intersecada por dos secantes se cumple que, recuerden que la secante es aquel segmento, aquella recta que corta en dos puntos, ¿sí?, a esta circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que teníamos acá? ¿Cuál es el famoso teorema que está presente aquí? MN por Que es MN por MO
MO, perfecto, Es igual a es igual, MP. MP, perfecto, perfecto. Es decir, que la medida de este segmento pequeño que está fuera de la circunferencia por el total de esta secante es igual a ese segmento pequeño que une el punto de intersección con el primer punto de esta secante multiplicado por el segmento largo. Es decir, se cumple lo mismo para ambos segmentos y sabemos que esa multiplicación nos va a dar lo mismo, nos va a dar igual. Este es el valor. Y esta es la parte, por si acaso, del trabajo que ustedes hicieron sobre los famosos teoremas de estas secantes, o sea, de las relaciones métricas de la circunferencia, disculpa. Y por último, el teorema número 10, que es el de la secante y la tangente, ¿cómo quedaba? Dice que en toda circunferencia intersecada por una secante y una tangente se cumple. Recuerden que el concepto de tangente es aquel segmento o aquella recta que interseca en un solo punto a esta circunferencia, a diferencia de la secante que es en dos. Bueno, ¿cómo quedaba este teorema? MB, o sea, MV al cuadrado. Ya, v al cuadrado es igual UX por por... Perfecto. Este es el último teorema, el teorema de la secante y la tangente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que este segmento que está acá, la medida de este segmento al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a la multiplicación de ¿qué cosa? De este segmento por el segmento mayor que está acá formado. Y estos 10 teoremas son los que uno debiese ya tener como anotado de alguna parte para resolver la evaluación que va a ser el próximo martes. ¿Sí? Pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Van a hacer una pequeña actividad que va a ser como un pre-ensayo de esta evaluación. Y la idea es que el jueves nosotros vamos a revisar. Así que ustedes ahora van a trabajar de manera personal en la actividad y posteriormente el jueves vamos a aplicar la revisión de la actividad. ¿Y qué me interesa? Que veamos en qué consiste esta actividad. Se llama actividad de preparación y básicamente el mismo formato de una evaluación. ¿Sí? Actividad de preparación, teoremas de la circunferencia, está planteado ahí. Nuevamente, al igual que un formulario de Google, se responde tal como lo hacen en las pruebas. Y acá están los distintos ejercicios. ¿Cuántos son? Son solo 10, pero que abarcan la mayoría de los teoremas. Por ejemplo, acá tenemos el teorema del ángulo central. Acá tenemos el teorema de el ángulo exterior a la circunferencia. Tenemos teoremas acá, ángulo central nuevamente, ángulo inscrito. Acá una mezcla de teoremas entre ángulo central y ángulo exterior. Acá tenemos el teorema de las cuerdas. Acá tenemos el teorema de las secantes. Y el teorema nuevamente de las cuerdas. Y el teorema de las secantes nuevamente. La 9, teorema de cuerdas. Y la 10, teorema de cuerdas. El nivel va a ser bastante similar. Puede que algunos de acá se repitan, no sé, ahí puede ser. Pero la idea es que se enfrenten a este tipo de ejercicios. Y ya que no podemos tener una guía tan extensa, prefiero que sean solo 10 ejercicios ahí seleccionados para que bien los más importantes y relevantes. Así que les voy a adjuntar el link. Se los voy a enviar aquí por el copiar. Ahí está. Se los voy a mandar aquí por el chat por si acaso. Ya, me avisan por favor si tienen problemas para acceder al documento. ¿Pudieron acceder? Sí, todo bien. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, recuerden, el jueves vamos a revisar esta actividad. La idea es que ustedes se enfrenten y vean cómo resolver esto ahí solos. Y el jueves revisamos esto. Y el próximo martes recuerden que tenemos la evaluación, que va a ser el mismo formato.
van a hacer ejercicios así, sin alternativas, y van a ser unos 10 nuevamente. ¿Sí? Recuerden que también estamos haciendo evaluaciones que son un poco más breves. Pero sí van a tener, voy a tratar de abarcar cada uno de los 10 teoremas, es decir, que sean como una mezcla de todos los teoremas, cosa que ahí los puedan aplicar. Así que chiquillos, vayan a trabajar.